Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy estamos en un programa más de esto que hemos denominado Diálogos Literarios, programa de Praxis TV dedicado a la editorial de la Universidad Nacional y a las publicaciones que realiza. Y en esta ocasión vamos a conversar con José Julián Yaguno Tomás, quien es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y que actualmente posee una beca de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR para realizar sus estudios doctorales en Historia Social del Trabajo en la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Y ahorita vamos a hablar sobre lo que está haciendo, pero inicialmente vamos a hablar sobre este libro, Vivir la Idea, Cultura Política Anarquista en Costa Rica en la década de 1910, que fue su tesis de maestría, ¿verdad? Para decir. ¿Cómo estás, José Julián? Hola, hola, ¿todo bien por acá? Un saludo a todas las personas que nos están viendo en Praxis TV. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptar la invitación y que podamos conversar sobre esta publicación, que valga también mencionar, es una coedición de la EUNA y la editorial Eleuterio de Chile. Eh, bueno, antes de que empecemos, eh, y entre las personas que también nos observan, la EUNA nos dio otro ejemplar del libro para que lo podamos eh, regalar entre las personas que vean el programa. Así que bueno, eh, quienes compartan, entre las personas que compartan el programa y nos comenten por ahí, eh, pues sortearemos el libro para que puedan tener este libro de José Julián, que de paso un libro muy, muy, muy interesante. Eh, el libro, José Julián, ¿verdad? Nos plantea un, un, un marco histórico, la década de 1910, inicios de siglo. Eh, ¿Y por qué, digamos, porque esa es como la pregunta obligatoria siempre ante estos trabajos? ¿Por qué concentrarnos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de concentrarse en estudiar específicamente este periodo para hablar del anarquismo en Costa Rica? Sí, bueno, la primera cosa que tiene que ver con el periodo es que es una continuidad de una investigación que también ya había iniciado con mi licenciatura. Cuando terminé mis estudios de ciencias políticas, mi tesis de licenciatura precisamente fue también sobre los anarquistas en Costa Rica. Y yo me concentré sobre todo en aquellos personajes, digamos, que eran más famosos o que eran más conocidos en la historia del país, que fueron escritores, intelectuales, y lo que hice en ese trabajo fue precisamente relacionar su pensamiento, su práctica con algunas de las ideas, digamos, importantes del anarquismo, eso que otros investigadores como Gerardo Morales había llamado como la nueva intelectualidad, ¿verdad? Entonces mi trabajo de licenciatura fue ese y se concentró de 1900 a 1914, que fue, digamos, un periodo muy prolífero, perdón, de producción intelectual. Esa tesis, digamos, ese trabajo estaba más concentrado en un trabajo de filosofía política, digamos, precisamente porque era la rama, digamos, como de las ciencias políticas con las que yo me había sentido más cómodo, me había familiarizado más y me gustaba más, digamos, personalmente. Entonces decidí enrumbarme, digamos, en esa temática para mi tesis de licenciatura. Y precisamente uno de los aspectos que me había faltado o que me interesó complementar fue precisamente mi perspectiva histórica. Fue resultado, digamos, de cuando terminé de la tesis de licenciatura y por eso decidí estudiar la maestría en historia. Y precisamente historia me dio un instrumental nuevo, digamos, metodológico y una mirada diferente, digamos, para entender también la importancia del tiempo y del espacio, digamos, en la conformación de las ideas. Entonces, en este caso, 1910, la década de 1910, me permitía, digamos, hacer una inmersión como más focalizada, digamos, realmente tratar de sacarle provecho a una década
que fue muy prolífera, ¿verdad? Y que venía con esa influencia de mi trabajo pasado, pero que con una perspectiva histórica quería, digamos, salirme un poco de la historia de las ideas y de la filosofía política y darle, digamos, un enfoque más combinado entre historia intelectual e historia social, digamos, ver un poco más la praxis de los sujetos, de las personas concretas y ver esa interacción, digamos, tanto entre intelectuales como entre obreros y artesanos, ¿verdad? Que era como el interés principal. Y obviamente otra razón tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, finalmente tenemos que producir algo en un tiempo limitado, algo que sea accesible, que no nos matemos en el intento, ¿verdad?, de producir una tesis. Entonces, pues la escogencia también de concentrarme en una década también tenía que ver con eso, con que fue una década muy prolífera, pero también era, digamos, un periodo de tiempo que para mí era bastante manejable para trabajar eh, con las fuentes, digamos, de información que tenía. Entonces, por ahí va, digamos, como la escogencia de la temporalidad. Bien, eh, al inicio del libro hay varios elementos que nos cuentas. Por ejemplo, el proceso metodológico, la búsqueda de información y un punto que presentas ahí importante es también las dificultades para poder tener acceso o encontrar información referente a esto. Esto me hace a mí pensar, digamos, porque a lo largo del libro, ya cuando empezamos a ver el montón de información que encuentras, ¿verdad? Y que hay y que tienes que recurrir a otros países incluso para tener información sobre lo que pasa en Costa Rica, pues a mí me hace también cuestionarme bastante qué pasó de que en Costa Rica no tenemos acceso precisamente a este pensamiento. Entonces, tal vez si nos comentas un poco sobre ese proceso, porque es un proceso de investigación bastante interesante y sobre un tema que más adelante vamos a estar hablando, pero es que en Costa Rica la discusión sobre términos, para hablar sobre anarquismo, por ejemplo, se encuentra con un montón de señalamientos y demás que siempre son interesantes de revisar y pensar de dónde vienen. Claro, digamos que yo el primer ejercicio que hice fue seguir un poco la línea marcada por personas que ya habían investigado el tema, ¿no? Eso es como lo primero que hice. Y que en Costa Rica es interesante que el tema del anarquismo, si lo ponemos en comparación con lo que entendemos y sabemos de otros países centroamericanos, se ha estudiado bastante en comparación con los otros países, aunque podríamos decir que es poco en comparación con el resto de América Latina, digamos, pero en el contexto particular de Costa Rica, en la Universidad Nacional hubieron varias personas, en la Universidad de Costa Rica también, interesadas en el tema. Digamos que una línea lo estudió de la literatura, ¿verdad? Que hay producciones muy importantes sobre la producción ensayística, de cuentos, y la influencia que tenía el pensamiento anarquista en la producción de la literatura costarricense. Hubo bastantes investigaciones que exploraron esa beta. La otra vino por el lado de la historia, ¿verdad? Mario Oliva, ¿verdad? Tristemente fallecido este año, el historiador chileno radicado en Costa Rica, fue uno de los que abrió también esa beta junto con otras personas para ubicar el anarquismo dentro de la historia social del país y dentro de las corrientes del movimiento obrero, ya no solo como un episodio pasajero, digamos, de algunos escritores famosos del país, como Joaquín García Monge o como Carmen Lira, sino como fruto precisamente de las discusiones doctrinarias y de la práctica también del movimiento obrero. Entonces yo seguí esa beta usando pues las fuentes que ya habían identificado estos investigadores y estas investigadoras, ¿verdad? Básicamente basándome en la Biblioteca Nacional, que es la que concentra la mayor cantidad de periódicos de esta época. Algo que para mí fue novedoso fue que en el tránsito en el que yo terminé la licenciatura y empecé la maestría, la Biblioteca Nacional empezó un proyecto de digitalización muy importante de la prensa. Yo antes había tenido que ir a fotografiar y a leer a mano todos los periódicos, ¿verdad? Con un cuaderno y hacer las anotaciones, ¿verdad? Un trabajo todavía bastante artesanal que se demoraba mucho tiempo. Y conforme la Biblioteca Nacional fue digitalizando, eso me permitió a mí bajar colecciones completas de periódicos y revistas que difícilmente uno podía leer antes completos, ¿verdad? Uno normalmente seleccionaba autores, temas, ¿verdad? Pero era difícil a veces seguir
discusiones completas o polémicas completas en la prensa, porque había que leer una serie de documentos y de buscar los documentos. Entonces, ese proceso de digitalización me ayudó. Sin embargo, el problema con el que me topé fue que muchos de los periódicos, y sigue siendo un problema que tengo todavía ahora que continúo investigando el tema, muchos de los periódicos que se citaban en la prensa, por ejemplo, los periódicos ligados a la Confederación General de Trabajadores, que fue la primera confederación, digamos, sindical de Costa Rica, produjo bastantes periódicos, pero en la Biblioteca Nacional hay 2 o 3. Entonces, a pesar de que existían los periódicos, yo los veía en las polémicas de la prensa, yo iba a la Biblioteca Nacional y no estaban en los catálogos, ni los conocían, digamos, no estaban inventariados. Entonces, la posibilidad, tuve recursos de una beca del posgrado en la UCR, y con esos recursos pude acceder al Instituto de Historia Social, que se localiza en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, que tiene el archivo más grande del mundo sobre el movimiento obrero, básicamente. Los documentos originales de la Primera Internacional, de Marx, de Engels, de muchos anarquistas están ahí. Ellos me digitalizaron periódicos que yo había visto en la prensa y que en Costa Rica no existían. Entonces digitalicé una revista que se llamaba Germinación, digitalicé otra que se publicaba en francés por unos anarquistas franceses que fundaron una comuna en Puriscal, por ejemplo. Ese periódico estaba en Holanda, y tuve acceso a otros periódicos también ligados al movimiento sindical en Costa Rica. Entonces, si no hubiera sido con esa posibilidad de recursos y de contacto con el Instituto de Ámsterdam, yo no hubiera podido incluir esas fuentes que me parece que no han sido utilizadas todavía en otras investigaciones en el país, y que la idea también de la investigación es poner, digamos, a circular y a ver qué es posible también acceder a esa información. Entonces eso fue, digamos, como una vuelta de tuerca que me permitió por lo menos acceder a algunas polémicas, algunas discusiones que estaban circulando en la prensa anarquista internacional, y que era difícil de encontrar, digamos, en Costa Rica. Sí, y ahora que mencionas esto, ¿verdad? Del trabajo editorial y demás, eh, antes de meternos en la profundidad de los capítulos del libro, eh, haces mención a una serie de autores, autoras, de intelectuales que están inmersos. Más adelante veremos el tema sobre los intelectuales y la función de los trabajos impresos y demás. Eh, pero hay una selección importante de nombres, porque también es curioso, por ejemplo, pensar elementos que vos mencionas, como que varios personajes de Germinal, ¿verdad? Terminan en el gobierno de Alfredo González Flores, ¿verdad? Y la selección de autores, Carmen Lira, Omar Dengo. Hay una escogencia de autores interesantes que en el imaginario costarricense o se trata de obviar completamente su participación en movimientos obreros, movimientos anarquistas, o eh, se ve con recelo esa participación, ¿verdad? Entonces, cómo mencionamos y también damos con ustedes que agregar respecto a esta selección de personajes, de autores, de autoras que utilizas en la tesis? Claro, bueno, esta selección, como mencionaba ahora, no se me ocurrió a mí, ¿verdad? De todo, ya es algo, un camino que yo seguí, digamos, de investigaciones previas, de eso que se llamó la nueva intelectualidad, ¿verdad? Que era este grupo de personas que estaba intentando difundir la educación, darle un alcance más popular, que no se quedara la educación solo en las familias, en los hijos de las familias cafetaleras que podían ir a estudiar a Europa, ¿verdad? Que era el caso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es importante mencionar que hasta esto que entendemos como intelectualidad eran sobre todo profesores y profesoras ligados al Liceo de Costa Rica, a la Escuela Normal, al Colegio Señoritas, porque la institucionalidad universitaria en Costa Rica no existía, ¿verdad? La UCR es producto de los años 40, lo que existían eran facultades, la de farmacia, la de bellas artes, digamos separadas, pero la universidad como institución no existía. Entonces la intelectualidad en Costa Rica estaba ligada sobre todo al mundo de la literatura, del periodismo y sobre todo a la autoproducción. O sea,
la mayoría de estas personas fundaban sus propios periódicos, sus propias editoriales, editaban sus propios libros. Entonces teníamos personas que las encontramos en todo este circuito, digamos, si tomamos el concepto de circuito de producción o editorial y emprendimiento, digamos, editorial, encontramos que estas personas muchas veces participaban en todo el proceso. Tenemos un personaje central que fue Joaquín García Monge, ¿verdad? Que estudia en Chile, se familiariza con las ideas anarquistas en Chile, él deja registro escrito de que él accedió, por ejemplo, al pensamiento anarquista en sus estudios en Chile, y García Monge, que hablaba francés, que conocía muy bien el francés, traduce muchísimos textos de anarquistas como Eliseo Reclus o como Pedro Kropotkin, que se editaban en francés, y el mismo García Monge traduce los textos y los publica en su revista Ariel, los difunde, los distribuye, ¿verdad? Entonces él se encarga de todo el proceso editorial, y así lo vamos a encontrar con Omar Dengo, lo vamos a encontrar con José María Celedón, con Roberto Brenes Mesén, con Carmen Lira, con Rubén Coto, ¿verdad? Con Mario Sancho también, que son personajes muy importantes en este proceso y que confluyen en el Centro de Estudios Sociales Germinal en 1912. Lo que pasa es que eh, hay que desenredar también ese proceso, porque precisamente conocemos del anarquismo en Costa Rica por estos intelectuales, o sea, y eso es algo muy importante decir, si no fuera porque estos personajes se volvieron públicos o importantes o reconocidos, probablemente no hubiéramos sabido poco menos del anarquismo si no hubiera sido porque precisamente la visibilidad de estos personajes nos permite, digamos, poder estudiarlo, pero a la vez eso nos oculta también algunas cosas porque muchos de estos personajes no fueron anarquistas durante toda su vida, lo fueron por décadas, 10 años, 20 años, inclusive más, periodos importantes como José María Celedón, pero no lo fueron toda su vida, no fueron militantes anarquistas, digamos, de toda su vida. Entonces muchos y muchas de ellas pues se fueron escribiendo a otras corrientes de pensamiento, otros partidos políticos. Entonces es importante, digamos, por eso hacer una lectura cuidadosa y cronológica de la producción intelectual para entender también los cambios y las polémicas que van surgiendo entre estas personas, porque si no nos va a parecer muy extraño o difícil de comprender por qué en el país se hace una relación directa entre el ideario del Centro Germinal, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, fundado en 1940, y la Generación de Liberación Nacional. Hay como un imaginario, digamos, de que esas generaciones se conectaron y que hay como una continuidad del pensamiento. Y si bien hay algunos trazos y algunos temas que aparecen en todos esos centros, yo creo que el libro va demostrando que las ideas del Centro Germinal, más orientadas hacia el sindicalismo revolucionario, el abstencionismo doctrinario, o sea, había una crítica a la participación en el sistema electoral de por sí, al Estado, digamos, como institución social, o sea, hay muchas cosas del ideario del Centro Germinal que no tienen en realidad nada que ver con el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales de la década del 40. Sin embargo, como algunos de los personajes participaron, como Roberto Brenes Mesén, en el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales se hace esa continuidad, ¿no? Pero en realidad Brenes Mesén no participó del Centro Germinal y ya había sido criticado, fue, digamos, el que abandonó, por decirlo de alguna manera, usando esas palabras, la trinchera anarquista más rápido que todos los demás. O sea, ya Brenes Mesén, por ahí en 1906, 7, incluso es criticado por sus alumnos del liceo, donde se ve claramente que Brenes Mesén ya está más interesado en la teosofía, en otro tipo de cosas, digamos, que no están directamente ligados al anarquismo. Entonces, ese contraste en un trabajo historiográfico, en un trabajo académico es importante de hacer, y también comprender que las personas, como cualquier ser humano, van cambiando en el transcurso de la vida, y no porque una persona se inscriba a un pensamiento o a un partido político, una organización, un momento de su vida, podemos creer que esa persona se va a mantener pensando o actuando de la misma manera en toda su vida, ¿no? Entonces eso es algo fundamental que hay que hacer en cualquier trabajo como este que presento en el libro. Claro, y de hacerlo ahorita. Tenemos figuras políticas en la actualidad, no de o de grata memoria en muchos casos, que son ejemplos de esto, ¿verdad?
de esos cambios. Pero bueno, vamos a hacer una primera pausa para continuar hablando de este libro y hablar, me parece importante, sobre esa labor de difusión de las ideas tan importante en 1910 y ahora. Entonces, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en esto de diálogos literarios, conversando con José Julián Yaguno Tomás sobre este libro, Vivir la idea, cultura política anarquista en Costa Rica en la década de 1910, una publicación, una coedición de la EUNA y la editorial Eleuterio de Chile. José Julián, hablábamos, nos comentabas en esta primera parte un poco sobre las motivaciones, sobre el seguimiento al trabajo, de paso, bueno, entonces en el próximo bloque hablaremos, porque esto parece un tríptico, entonces, ¿no? El trabajo de la licenciatura, el trabajo de la maestría y el trabajo del doctorado, ¿verdad? Que has venido desarrollando, que está bueno, que ahora conversemos también. Y mencionabas unos temas interesantes respecto a la idea de los intelectuales y en el texto explicas, nos cuentas algo sobre las redes intelectuales y sobre todo sobre esta conceptualización de lo del intelectual, de qué es intelectual. Y adicionalmente, ¿verdad? Y ahí podremos ir discutiendo la relevancia también del trabajo de publicación, los periódicos, las revistas, eh, la cantidad enorme de periódicos que habían, la posibilidad de hacer circular ideas, de difundir ideas, que además tenían una función pedagógica de formación política en las personas que no solo, ¿verdad? Como bien mencionabas antes, tenían esa posibilidad de irse a estudiar a Europa, ¿verdad? Evidentemente, esto nos lleva también a preguntarnos qué pasó con toda esa gran cantidad de periódicos. Bien mencionabas ahora, si uno se mete a la página del SINAVI, empieza a encontrar una cantidad enorme de periódicos que se publicaban en aquella época, también pocos números, pero sí. Y ahí nos encontramos que incluso en momentos de era digital son poquitas las voces a las que tenemos acceso hoy en día cuando hablamos de medios de comunicación. Es algo que también podríamos mencionar más adelante, pero volviendo al libro, este trabajo, ¿verdad? Que vos rescatas ahí, que mencionas, eh, quisiera que te pudieras referir a ese proceso y a las reflexiones, también a los análisis que vos haces de esto. Sí, bueno, es esa otra parte de la investigación. Yo lo que hice fue, como mencioné ahora al inicio, tratar de relacionar eh, la historia intelectual con la historia social, teóricamente, pero en la práctica yo lo que quería ver eran los encuentros entre los que entendíamos como intelectuales, digamos, y las clases trabajadoras, ¿no? En la práctica, cómo se relacionaban.
Y eso, digamos, donde lo podía reconstruir era precisamente en la prensa, porque uno de los temas para entender lo que entendemos por un intelectual era precisamente la práctica de la lectura y la escritura. Eran como dos habilidades fundamentales para que una persona se considerara intelectual. Eso era como lo primero, ¿no? La posibilidad de leer y escribir y expresarse de forma escrita, ¿no? Esa es como la primera cosa. La segunda cosa era tener también un auditorio, digamos, vamos a utilizar ese concepto, de personas que estuvieran abiertas a escucharte y a reproducir, digamos, tus planteamientos y tus polémicas. Y también a que fuera una persona visible, ¿no? Una de las características del concepto intelectual que tenemos desde finales del siglo XIX era que eran estas personas a las que la prensa acudía o cuando había alguna polémica o algún tema importante, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y eso se publicaba, ¿no? Entonces el intelectual no solo tiene que creerse intelectual, sino que tiene que ser reconocido como tal, ¿no? Es un doble juego. O sea, yo puedo reconocerme intelectual y nadie en la vida leerme, ni citarme, ni invitarme a ninguna polémica pública, entonces en realidad eso va a ser algo que me voy a inventar en mi cabeza, pero que socialmente no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, particularmente para Costa Rica, los intelectuales van a ser, como mencioné ahora, profesores y profesoras ligados al magisterio, a los colegios que existían o a las universidades y con una producción escrita bastante importante. Ahora, si yo quería ver las relaciones, entonces por eso yo planteo también el tema de red, más el tema de red en realidad es un concepto que se utiliza para ver cómo se construyen las relaciones entre las personas y las interacciones, ¿no? Entonces hay personas, como algunas que mencioné ahora, como García Monge, como Omar Dengo, que conforme van pasando los años se van volviendo centrales en esas relaciones porque editan un periódico, ¿verdad? Participan en una actividad pública, en un meeting, en una sociedad obrera lo invitan también a declamar una poesía o a dar a discutir sobre alguna temática, entonces eso se va importante. ¿Cuál es la diferencia que planteo, digamos, en el libro? De que ese proceso de creación de la intelectualidad, ¿verdad? Y ese reconocimiento no se da solo en este sector, sino también dentro de las clases populares y dentro del movimiento obrero y artesano. Y ahí van a destacar los tipógrafos, van a ser fundamentales, porque los tipógrafos recibían los textos, tenían que componer letra por letra, ¿verdad? En aquellas plantillas de plomo, si alguna persona conoce cómo se publicaban los periódicos antes, eran en plantillas de plomo, ¿verdad? Tenían que poner cada letra, cada tipografía. Entonces el tipógrafo tenía que leer absolutamente todo lo que llegaba a sus manos para componer un periódico. Entonces se dice que los tipógrafos eran personas muy cultas, precisamente porque leían absolutamente todo lo que tenían que producir, ¿no? Entonces, tipógrafos catalanes como Ricardo Falcó Mayor y como Andrés Borracé van a ser fundamentales para editar muchos de esos periódicos donde participan, esos intelectuales donde participan también los obreros. Entonces, ellos van a publicar revistas, periódicos de sindicatos, de la Confederación General de Trabajadores, van a tener una librería, una imprenta. Entonces, los tipógrafos van a ser fundamentales. Pero también otros gremios urbanos se fueron destacando. Los panaderos eran personas reconocidas dentro del mismo movimiento como lectores voraces, los barberos también, los mecánicos, las costureras también van a destacar, y las cureras en participar en actividades de las sociedades obreras, en los bailes, en las sociedades de ocio, pero también como suscriptoras a los periódicos y las revistas. Entonces, si bien vemos que hay una división de género muy marcada en la producción de estos periódicos, la mayoría son hombres, pero si leemos con cuidado las suscripciones de estas publicaciones y los mensajes que se mandaban por correspondencia, había muchas mujeres suscritas a estos periódicos y participando de la lectura y de la discusión, que como sabemos a principios del siglo XX, muchas personas todavía no leían y escribían, entonces la lectura era una práctica social oral, sobre todo. Entonces, por ejemplo, yo compraba el periódico y eso era una práctica que recuperé en las barberías, por ejemplo. Usted tenía una barbería, ¿verdad? Llegaba a cortarse el pelo, a hacerse la barba, y había un periódico obrero o una revista anarquista en la barbería, ¿verdad? Y la persona que sabía leer leía un artículo
y lo discutía con las personas que estaban en la barbería. Entonces, por ejemplo, las barberías fueron un lugar fundamental para esas discusiones, o los cafés, o los bares también. Muchas veces las personas estaban en su tiempo de ocio y se leía también en voz alta, o se practicaba eso también en los talleres. Fue algo que en Cuba, por ejemplo, tomó muchísima fuerza y que se sigue practicando en los talleres para hacer puros de tabaco, ¿verdad? Que es mientras las personas están trabajando envolviendo las hojas de tabaco, hay una persona leyendo el periódico del día, o una novela, o un libro interesado. Entonces, la lectura también era una práctica social y colectiva. No solo las personas que sabían leer, letradas, participaban de ella. Y eso es lo que explica también cómo en un país que si bien se iba alfabetizando poco a poco, la circulación de periódicos era mucho más allá de las personas que estaban alfabetizadas, precisamente por esa práctica de prestar el periódico a otra persona o dejarlo en los lugares de trabajo para que se leyera colectivamente. Entonces, en este sentido, para sintetizar mi idea, yo entiendo que la producción de ese intelectual eh, viene con esas características, ¿verdad? De la palabra y de la escritura y la dominación de la escritura, pero también con el destaque que tenía en esa comunidad. Entonces también van a haber polémicas, que yo muestro algunas en el libro, donde, por ejemplo, obreros y artesanos se quejan de una especie de mesianismo que tenían algunos de sus profesores. Y esto lo podemos ver en algunas polémicas con José María Celedón, que escribe una columna en la revista Renovación que se llama Conversemos, y que es una discusión precisamente enfocada a lo que él creía o lo que él proponía que debería ser la forma del sindicalismo, el movimiento obrero de ese momento, que era el sindicalismo revolucionario, orientado a las ideas anarquistas, digamos, y muchos de los obreros que participaron en esas polémicas, en esas discusiones, como se llamaría Celedón, le achacaban esa especie de mesianismo, ¿verdad? Porque en el tono en el que escribía Billo Celedón, que se le conocía con ese apodo, Billo Celedón, dejaba dar algunos trazos de ese mesianismo, ¿no? Entonces incluso se le criticaba a veces por eso, o en otras polémicas donde participó después Omar Dengo, también se dejan ver algunas de esas discusiones. Entonces, habían inclusive obreros y artesanos que eran muy reticentes a que lo que ellos consideraban clases letradas, que eran estos profesores y profesoras, que generalmente no tenían un trabajo manual, sino que vivían de dar clases o de un trabajo intelectual, ¿no? Incluso algunos de ellos eran reticentes a que estos participaran en las organizaciones obreras. ¿Por qué? Porque podía haber el peligro de que estas personas se arrojaran la representación de la clase obrera cuando ellos no eran parte, digamos, de la clase obrera desde el punto de vista económico, pero incluso desde el punto de vista social. Entonces, eso es una polémica riquísima para que entendamos también que la producción de la intelectualidad o de lo que conocemos como un producto intelectual tiene muchas facetas, y que en el caso particular de los anarquistas había una orientación muy fuerte a ser autodidacta, a la lectura compartida, y si bien a interactuar con estos intelectuales que favorecieron difundir las ideas, también se practicaba la formación de bibliotecas propias, de escuelas nocturnas, ¿verdad? De charlas públicas, donde también las clases populares fueran siendo copartícipes y productores de su mismo proceso de emancipación, y se tomaba mucho la frase esta de Marx, de la Primera Internacional, que decía: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, y se tomaba literalmente y se reproducía en los periódicos. Y los anarquistas, digamos, eran muy vehementes en que la emancipación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos y no de aquellas personas que hablaban por los trabajadores sin necesariamente pertenecer a la clase trabajadora, ¿no? Entonces es una de las polémicas que nos puede también ir adentrando a las temáticas que siguen en los otros capítulos. Sí, y en relación a esto, quisiera, José William, si podemos hacer referencia, porque hay dos agrupaciones en concreto, a las que también hace referencia en el texto, que me parece que es importante reconocerlas, ubicarlas, ¿verdad? Y también, bueno, históricamente, que ya nos vas contando, que son el Grupo Renovación y el ya mencionado, el Centro de Estudios Sociales Germinal.
quizás si pudiéramos hacer referencia a estas dos agrupaciones, em, y al tema de la proyección internacional, ¿verdad? Que hay en torno a ellos. Ok, tal vez lo primero que habría que decir es que el primero en fundarse es Renovación, que es una revista, ¿verdad? Es una revista que tiene como temática la sociología, la pedagogía racionalista y el arte y la literatura. Son como sus tres temáticas. Participan en el grupo editorial de Renovación este catalán, que llega a Costa Rica en 1909, Ricardo Falcó, José María Celedón, el poeta, como editor de la revista, y Anselmo Lorenzo, que era un tipógrafo anarquista español que participa desde Barcelona. Entonces es algo muy interesante porque tenemos una revista editada en San José de Costa Rica con digamos, una codirección en Barcelona, ¿verdad? Y que eso le permite una difusión. Yo pongo ahí varios mapas donde rastreo un poco hasta dónde llega la revista y llega a muchos puntos de Europa y de América Latina, precisamente porque es Anselmo Lorenzo en Barcelona quien se encarga de enviar la revista a Francia, a Inglaterra, a Portugal, a Italia y a muchas otras ciudades españolas. Y ese contacto con Anselmo Lorenzo es un contacto de una amistad y una militancia compartida, porque Ricardo Falcó participó en una sociedad obrera que se llamaba El Arte de Imprimir, que fue una sociedad obrera fundada en Barcelona, donde participaba Anselmo Lorenzo y donde Ricardo Falcó formó parte antes de emigrar a Costa Rica. Entonces él conocía personalmente a Anselmo Lorenzo y en Renovación, yo lo que trato de hacer en las páginas de Renovación es rastrear las personas que van participando en la revista. Generalmente hay una participación muy importante de escritura desde Costa Rica, pero también desde España. Y muchas de estas personas que participan directamente en Renovación fueron por invitaciones directas de Ricardo Falcó. Yo después en la investigación, no está en el libro porque esa correspondencia la pude adquirir después, digamos. Encontré alguna correspondencia enviada por Ricardo Falcó y por José María Celedón a escritores, ¿verdad? O a militantes anarquistas como Enrico Malatesta en Italia o como José Ingenieros, el socialista en Argentina. Entonces había una correspondencia que es una información riquísima, pero muy difícil de conseguir, porque generalmente la correspondencia queda en los archivos familiares y no todas las familias guardan ese tipo de documentos, ¿no? Y la Biblioteca Nacional o en el Archivo Nacional es muy escasa ese tipo de documentación. Entonces esa proyección internacional era concreta, había contactos y conocimiento con esas agrupaciones, y cuando se funda el Centro Germinal, que se funda un año después, en 1912, yo encontré varios comunicados del Centro Germinal en periódicos anarquistas de Barcelona y de México, y en esos el secretario, digamos, de Relaciones Exteriores era Omar Dengo, ¿verdad? Omar Dengo mandaba comunicados a esta prensa anarquista precisamente hablando de la labor que quería hacer el Centro Germinal, y ellos lo que querían era convertirse como en el centro difusor del anarquismo en Centroamérica. Era la pretensión, digamos, o lo que anunciaba el Centro Germinal, algo que vamos viendo que va teniendo algunos problemas, ¿verdad? Si bien era su pretensión, no lo lograron del todo, pero sí lograron tener comunicaciones con otros militantes anarquistas, obreros y artesanos en el resto de Centroamérica, a través precisamente de su involucramiento en la fundación de la Confederación General de Trabajadores en 1913. Entonces, vamos viendo cómo estas personas, estos proyectos se van encadenando, y si bien Renovación era, digamos, como la teoría, donde se publicaba la teoría, digamos, el Centro Germinal era una biblioteca y un centro de estudio nocturno, práctico, donde se daban clases y estos textos se discutían, y a la vez el Centro Germinal ayudó a generar la primera celebración del 1 de mayo en 1913 y en la fundación de la primera Confederación de Trabajadores del país. Entonces vemos cómo se enlazan las ideas con la práctica y finalmente con el interés prioritario del Centro Germinal, que era fundar una federación obrera en el país, ¿no? Entonces, esos enlaces los podemos ver claramente, digamos, en estos años. Qué importante todo esto, esto que mencionas.
y también la relevancia que hay, porque hay un tema respecto al, al- a la memoria histórica también en Costa Rica y el trabajo de estos personajes, ¿verdad? O sea, el trabajo de Omar Dengo, ¿verdad? Cuyo nombre, ¿verdad? Es el que lleva el campus de nuestra universidad, la Universidad Nacional, con su sede central en Heredia. Entonces, es como muy importante esto que mencionas, visibilizar este trabajo, ¿verdad? Porque si o poco o nada es lo que se reproduce o lo que se conoce también del pensamiento de estas personas. Entonces, me parece que ahí hay una labor importante, muy importante, de rescatar del trabajo de este libro. Pero bueno, vamos a hacer una segunda pausa para continuar conversando con José Julián, para seguir conversando sobre este libro y ver un par de elementos también importantísimos que hay por ahí, por ejemplo, como las actividades políticas, el sindicalismo y el ocio, que también es un elemento que está por ahí que es importante. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con José Julián sobre su libro Vivir la Idea, Cultura Política Anarquista en Costa Rica en la década de 1910. De paso, les recordamos que la EUNA nos dio otro ejemplar para regalarlo entre las personas que ven el programa, lo compartan, opinan, ahí lo sorteamos. Y para quienes no puedan, también ahí está el libro, ¿verdad? Lo pueden buscar en la página web de la editorial o directamente en la librería de la editorial en el campus Omar Dengo, en la UNA. Ahí pueden adquirir el libro también. Eh, José Julián, antes de entrar al tema que mencionaba antes de cerrar, que era como el tema del ocio y el tema de la organización obrera, también está un tema importante y que también tiene mucho que ver con el tema de la memoria, como también mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Y es todo ese tema de las representaciones o las conmemoraciones anarquistas que hay en Costa Rica y que vos dedicas incluso un capítulo del libro a hablar de esto, eh, y la relevancia, evidentemente, de esto. Entonces, quizás si dedicamos unos momentos a hacer referencia a esto, ¿te parece? Claro, digamos que ahí yo lo que retomo también son trabajos que se han producido en otras partes de América Latina
y es entender también la cultura, digamos, política como una pertenencia, como una identidad. O sea, para yo tener una inclinación hacia cierto tipo de acción política que yo defiendo en mi propuesta, digamos, que el anarquismo es una forma también de cultura política, o forma una cultura política, digamos, particular, que no es una cultura política, digamos, de participación dentro de las instituciones, sino de acción extraparlamentaria o fuera de las instituciones del Estado, digamos, esa sería como la idea fundamental o su particularidad. Para que eso sea una acción colectiva, yo necesito sentirme parte, de que estoy formando parte de algo más allá de mí mismo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las relaciones entre las personas, de la sociabilidad y de construir este ideario común y esta identidad común en la práctica. Entonces, las conmemoraciones y los rituales que se generan alrededor de esto servían también para formar esa identidad, fortalecerla y para irla transmitiendo, digamos, a través del tiempo, ¿no? Entonces, ahí yo lo que identifico son algunas personas que se vuelven parte de este calendario, digamos, de conmemoraciones anarquistas y que van a permitir, digamos, crear un sentido de pertenencia internacionalista, digamos, internacional, ya no solo de aquellos que están en Costa Rica, sino sentirse parte de realmente un movimiento internacional con el que de por sí en el libro yo voy mostrando que tenía una relación directa, ¿no? No era solo una cuestión imaginativa. Entonces, por ejemplo, Tolstoy, la muerte del escritor ruso Tolstoy en Costa Rica es tratado o recordado como una especie de Cristo anarquista, ¿no? Como la representación de lo que sería un escritor intelectual abnegado, digamos, a la causa de la clase trabajadora, de los más pobres. Entonces Tolstoy se convirtió, incluso se le llamaba así, el Cristo anarquista. Después vamos a tener otro personaje que es un pedagogo catalán, que es Francisco Ferrer y Guardia, que fue fusilado en 1909, precisamente en Barcelona, y que fue el fundador de la escuela moderna, que era el modelo educativo que seguían muchos de los intelectuales que les mencioné ahora, y que en Costa Rica se difundió su obra ampliamente y sus libros eran importados de España y vendidos por la librería de Falcó y Borracé, ¿verdad? Entonces, Francisco Ferrer se convierte en ese símbolo también de educador anarquista, de un modelo de educación distinta. Entonces hay muchas conmemoraciones alrededor de Ferrer. Y la última que tiene que ver con los que después se conocen como los mártires de Chicago, que fueron estos anarquistas que fueron ejecutados en la horca en la ciudad de Chicago en 1886 y a los que recordamos, digamos, precisamente como algunos de los símbolos de lo que conocemos y se pasó a conocer como el 1 de Mayo y la lucha precisamente por las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, en estos personajes podemos ver conmemoraciones, manifestaciones o reuniones públicas que se daban en distintos espacios de la ciudad y que precisamente permitían hacer ese enlace, digamos, entre lo local y lo internacional. Entonces, eso es como lo fundamental de por qué estudiar las conmemoraciones. Muy bien, y muy, muy importante otra vez esto, porque, a ver, encontramos hoy, ¿verdad? Embates a una serie de derechos que se consiguen a partir de luchas obreras, que también es importante recordar de dónde vienen y de dónde vienen muchos de los derechos que disfrutamos hoy como trabajadores. Entonces, que este recuento es sumamente importante a la hora de ver esto. Ahora, también hay otro tema que está por ahí y que a mí me parece importante y que además me parece muy interesante que esté en el mismo capítulo, y es el tema del ocio y la instrucción y organización obrera, ¿verdad? Sobre todo pensando, y mucho cuando yo revisaba esto, pensar el tema del derecho al ocio, que no es una idea reconocida, pero que debería de existir, ¿verdad? Pensando en el punto de que es muy importante, no solamente de tirarse a ver el partido, por ejemplo, ¿verdad? O asolearse, sino esta posibilidad de tener otros espacios para ocuparse más allá del simple hecho de la supervivencia, ¿verdad? ¿Verdad? Más espacios de mi jornada laboral, o sea, de ir a trabajar e ir a dormir,
¿verdad? O sea, pensar en la jornada de 8 horas lo que nos lleva es a pensar en la posibilidad de tener otros momentos en la vida más allá de trabajar, ¿verdad? Y de dormir. Y en la actualidad vemos relaciones casi, o sea, de dos trabajos, de jornadas dobles, de hacer otros emprendedurismos, y vamos a entrecomillar esto, ¿verdad? Además de mi trabajo, que nos quita todo ese tiempo y ese espacio del ocio y que muchas personas incluso ni siquiera tienen derecho a pensarlo porque pensar en tener derecho al ocio sería básicamente sacrificar comida. Entonces, nos da un montón de discusión respecto a esto y cómo incluso el llevar a ocupar a la población tanto les limita las posibilidades de organizarse socialmente, de organizarse políticamente. Entonces, quisiera que mencionáramos un poco sobre este capítulo, sobre esto que mencionas allá y esta relación, ¿verdad?, entre el ocio, la instrucción y la organización obrera. Sí, muy bien esto que planteas, Esteban, porque no es una dicotomía, no es que una cosa era más importante que la otra, que estaban separadas, ¿verdad? Porque lo que yo me voy encontrando es que cuando yo asumo, digamos, una visión de ver los espacios de sociabilidad, o sea, ver los lugares concretos donde las personas interactúan, uno se da cuenta que en esos espacios ocurren muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el local que se llamaba la Casa del Pueblo, precisamente que era el local de la Confederación General de Trabajadores, ahí acontecían muchas cosas. Ahí estaban las escuelas nocturnas, ¿verdad? Cuando la gente salía a su jornada de trabajo, normalmente Omar Dengo, García Monge o Carmen Lira fueron profesores muy activos en las escuelas nocturnas de trabajadores, entonces daban clases de gramática, de dibujo, de sociología, de historia o de francés, por ejemplo. Entonces fueron muy activos, obviamente gratis, ¿verdad? No se cobraba absolutamente nada por eso. Entonces, tanto los maestros y maestras, después de su jornada formal, digamos, en el Liceo de Costa Rica o en el de señoritas, iban a estas escuelas nocturnas, ¿verdad? Que funcionaban en un espacio mantenido por las sociedades obreras, y ahí mismo, en ese mismo espacio, se daban las discusiones propiamente de las organizaciones obreras, pero también se daban algunas otras actividades donde se participaba toda la familia. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento, digamos, el Estado estaba reducido a lo mínimo, ¿no? O sea, la protección, la salud, la educación, todo está en manos privadas o de algunas instituciones religiosas, entonces las personas tenían que resolverse la vida de forma independiente, ¿no? Entonces, estos espacios eran los pocos que les permitían de forma gratuita e independiente a las familias obreras participar de cosas que no fueran solo trabajar, ¿no? Entonces era también el momento donde podían entrar en contacto, conocer otras personas, generar esa identidad común también, porque todo era gestionado con su propio dinero y con sus propios esfuerzos, ¿verdad? Y además de eso, los militantes anarquistas, digamos, más conscientes, trataban de politizar esos espacios. Entonces es muy interesante porque cuando uno recupera, por ejemplo, las conmemoraciones del 1 de Mayo, los más puristas se quejaban de que a la gente lo que le interesaba era ir al baile. Después de la manifestación, ir al baile, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, la fiesta, no sé qué. Entonces, algunos militantes más puristas, por ponerle algún momento, se quejaban de eso, de que muchos obreros y a las familias obreras les sentaba el momento del baile, no el de la manifestación. Otros más bien creían que eran momentos complementarios y que tenían tanto derecho al baile como a la manifestación, que eran dos partes complementarias del mismo proceso político, ¿no? Entonces esos debates con respecto a la crítica al alcohol, por ejemplo, que hacía estragos en muchas familias y que, según los militantes más radicales, desviaba, digamos, al obrero de realmente su objetivo, que era ilustrarse para emanciparse y no para perder su dinero y su tiempo en la cantina, digamos. Eran como las posiciones más radicales con respecto a eso, pero también permitía que otras personas que no participaban directamente en las sociedades obreras participaban. Entonces aquí, por ejemplo, la niñez y las mujeres son fundamentales porque participan las familias obreras completas. Y otra de las cosas que se vuelve muy famoso, además de los bailes, son las representaciones teatrales, ¿verdad? Que el teatro va a ser fundamental
El fútbol ya empieza a tener, digamos, una difusión importante y muchos de los equipos de fútbol son formados precisamente por obreros, como el Club Sport La Libertad, que participó en las conmemoraciones del 1 de Mayo, y uno ve a Club Sport La Libertad en manifestaciones con los sindicatos, o sea, un equipo deportivo, digamos, bastante anclado a todas las actividades obreras. De hecho, el Club Sport La Libertad formaba parte de la CGT, no solo incluía sociedades obreras, sino también equipos deportivos, y el Club Sport La Libertad formaba parte orgánica de la Confederación General de Trabajadores. Entonces, las familias obreras participan de estas actividades y las mujeres tienen un papel destacado en muchas de esas actividades porque participan tanto en la organización de los bailes como en muchos de los meetings, ¿verdad? Como también de las representaciones teatrales. Entonces, si a veces podíamos ver una participación menor de las mujeres en la prensa como escritoras, si nos vamos a los espacios de ocio y a este tipo de actividades, vamos a ver que su participación también va a ser bastante destacada, y también la participación de niños y niñas va a ser muy importante en estas actividades. Entonces, si queremos tener, digamos, el panorama completo de lo que estaba sucediendo en ese momento, donde era no solo que se formara el obrero individualmente, sino también que esa misma persona transformara sus relaciones en su familia y en su barrio, ¿verdad? Entonces el ocio, estudiar el ocio es fundamental como derecho, como actividad política y también como espacio de socialización. Muy bien y muy, muy importante, o sea, muy importante porque eh, nos han hecho creer, y esto me parece que es muy actual al momento de la discusión, porque nos han hecho creer hoy en día que el ocio es un privilegio para muchos, para muy poquitos, ¿verdad? O sea, básicamente, usted no tiene derecho al ocio. Y si usted, y han agarrado la idea de ocio trasladado a la vagabundería, ¿no? Y entonces es muy importante discutir esto y discutir también el fin de trabajar, ¿verdad? Porque también se ha naturalizado, normalizado mucho la idea de que se trabaja para sobrevivir, ¿verdad? El trabajo como supervivencia y no como posibilidad para mejorar mis condiciones materiales de vida. Entonces, ahí hay elementos que son importantes y conceptos son importantes retomar, porque en la actualidad nos eliminan el ocio por la posibilidad del trabajo, porque tienes que trabajar todo el tiempo y apenas para poder vivir. Entonces, me parece que es muy importante esto que señalas y retomar esto en esta publicación. Finalmente, ya nos quedan unos cuantos minutos. eh, Vos hablas un poco también, y me parece que también acá podemos hacer referencia a esto, sobre el tema de la cultura política libertaria, ¿verdad? Que podríamos también atraer esto a la actualidad y cómo agarrar esto, y lo que vos trabajas con tu tesis doctoral actualmente, con esta continuación del trabajo que haces. Y que de paso también me parece que podríamos hacer referencia, para evitar equívocos, ¿verdad? ¿A qué te refieres cuando hablas, verdad, de esto o este concepto libertario, verdad? Que no es precisamente lo que está afiliado a cierto partido político de... Digamos, habría que decirlo, son cosas absolutamente diferentes. O sea, el concepto de libertario viene desde el siglo XIX como una palabra que los anarquistas empiezan a utilizar para evitar la censura del Estado y del gobierno, porque a finales del siglo XIX hay unas oleadas de represión contra los anarquistas muy fuertes en Europa. Entonces, algunos autores, como Sebastián Fauré, por ejemplo, que es un militante francés, empieza a utilizar el término libertario en vez de anarquista para poder publicar periódicos que no fueran censurados por la policía, y porque finalmente, digamos, uno de los principios filosóficos que más orientan al anarquismo es precisamente la búsqueda de la libertad individual y colectiva, ¿verdad? Y la otra cosa que se diferencia es que los anarquistas están en contra de la propiedad privada, ¿verdad? Hay algunas corrientes dentro del anarquismo que defienden algunas posibilidades, digamos, de propiedad privada restringida, algunas cosas en particular, como por ejemplo los bienes que yo utilizo. O sea, obviamente la ropa que yo estoy vistiendo en este momento me va a pertenecer a mí, ¿verdad? O el mueble o la computadora que voy a utilizar para mi trabajo, pero las tierras, los recursos naturales, el agua, el aire, lo demás va a ser todo de propiedad colectiva, ¿no? Entonces,
El concepto de libertario es un sinónimo de anarquista que se utiliza desde el siglo XIX, que en la mayoría de los países se le conoce como tal, pero que en el caso estadounidense se creó, digamos, una corriente ligada al liberalismo radical, a la defensa del Estado mínimo y la propiedad privada, ¿verdad? Y se utilizó este concepto de libertario como, digamos, una de las corrientes más radicales dentro de ese liberalismo, pero que no tiene nada que ver con el socialismo, digamos, anarquista y con la tradición anarquista mayoritaria. Y lamentablemente en Costa Rica, pues tenemos un partido que se llama Movimiento, que no tiene mucho de movimiento, que se ascribió ese nombre, como me parece a mí, como una forma también de limpiar un poco su historial, ¿no? Y para no llamarse liberal, tal vez les pareció más atractivo, interesante electoralmente llamarse libertario, pero que en realidad cuando yo me refiero a libertario, estoy hablando de los anarquistas y no tiene nada que ver con el partido Movimiento Libertario, ¿no? Y con respecto, entonces, a esa cultura libertaria, vendría a ser precisamente el resultado de esas ideas, de esa identidad común y de esas normas que se van construyendo en este movimiento y que lo que predican es precisamente la emancipación de las personas, de la clase trabajadora en este caso, y de el disfrute de la vida en todo su amplitud. Entonces, tener el derecho a la vivienda, a la salud, a una buena alimentación, a trabajar lo mínimo, ¿verdad? Y a disfrutar de la vida en general. Entonces, eso es lo que busca la cultura libertaria. Y en este momento, en mi tesis de doctorado, se relaciona, digamos, con esto, porque fue algo, digamos, que yo no planeé. Ahora que Esteban mencionaba, digamos, que es una especie como de tríptico, que digamos con el tiempo yo lo fui conceptualizando más o menos para que cada proyecto de investigación, y esperemos que salga un libro de cada uno de estos, tenga una idea que le da continuidad a la otra. Entonces en este caso estamos hablando del libro Vivir la idea, que es precisamente esa idea de la vivencia práctica de esa cultura, ¿no? Y ahorita estoy enfocado en el concepto de propagar la idea, o sea, cómo se difunde y se va construyendo el anarquismo en una escala, digamos, más amplia, que sería la región centroamericana. Entonces, si bien yo no planeé eso desde el 2018, cuando terminé la licenciatura, sino que fue sucediendo con el tiempo, creo que son cosas que se amarran bastante bien y ahorita precisamente lo que estoy haciendo es reconstruyendo esas relaciones entre grupos anarquistas en Centroamérica, o sea, entre los grupos en Centroamérica y dentro de Centroamérica con otros grupos también, porque como hemos ido conversando en esta charla, pues el movimiento anarquista se consideraba como un movimiento internacional, ¿verdad? Que no podía acontecer solo en un país, sino que esa emancipación era de la emancipación de la humanidad en su totalidad, no solo de un territorio en particular. Y precisamente lo que yo intento ahora es reconstruir precisamente esos lazos internacionales, tomando como escala ya no solo Costa Rica, sino el resto de los países centroamericanos. Entonces estamos ya en la parte final de ese proceso, esperemos terminar en un poco más de un año y la idea sería pues poder presentar también un panorama, ahora sí ya regional, y también para salirnos un poco, pensándolo de una crítica que se hace mucho en los otros países centroamericanos con respecto a Costa Rica y a los costarricenses, ¿verdad? De que nos pensamos separados de Centroamérica. Y lo que intento mostrar en esta nueva investigación es que la idea de la unidad centroamericana y de la reconstrucción de una federación centroamericana, no impulsada por los políticos, sino por los trabajadores, fue una de las ideas que se estaba discutiendo y los proyectos que la Confederación Obrera Centroamericana trató de poner en práctica, por ejemplo, en los años 20. Entonces eso es un poco como el adelanto en los temas que estamos trabajando ahora y que precisamente nos permiten reflexionar sobre cómo Centroamérica, a pesar de ser un istmo de un territorio bastante pequeño, han existido muchos procesos y proyectos de entenderse como un conjunto y de incluso llegar a construir una unidad política, digamos, regional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso estamos y esperemos que podamos terminar pues pronto ese proceso y estar ojalá otra vez en TV Praxis hablando de este nuevo proceso.
Muy bien, muchas gracias, José Julián. Muchos éxitos con lo que te queda de este proyecto, de este proceso de investigación para terminarlo hacia el próximo año. Y por supuesto, ojalá que podamos contar con vos de nuevo para conversar sobre lo que estás investigando ahora. Muchas gracias por acompañarnos, José Julián, por aceptar la invitación. Y muchas gracias a todos y a todas las personas que nos observan. Hoy nos quedamos con una canción de un videoclip de otro grupo costarricense, Los Hambrientos, y esta canción que se llama Anoche mataron a Sergio. Así que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. José Julián, de nuevo, saludos, un abrazo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Colonialista de avanzada imperialista que no sació su ambición. Hoy un estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués.